Y lo dicho, estamos ya con la campaña andando. Faltan nada más que 40 días para pasar por las urnas. Y ese será el momento en el cual los argentinos definiremos quiénes serán nuestros candidatos para las elecciones legislativas del mes de noviembre. ¿Y cuáles serán los temas que se van a tratar? Claro, sabemos cómo está la situación sanitaria del país y también sabemos cómo está la situación económica y creo que esos serán los grandes temas del debate que se vendrá de aquí en adelante. Nosotros vamos a iniciar este recorrido con uno de los precandidatos a legisladores, en este caso nacionales por la ciudad, y participará de la interna de Juntos por el Cambio, y es nada más y nada menos que el economista Martín Tetaz. Martín, Walter Brown, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Martín. Y a ver, te pregunto primero por tu decisión, ¿no? de involucrarte en el sistema político electoral de la Argentina, en esta idea de ingresar en una carrera política después de toda tu trayectoria en el ámbito económico y con la posibilidad cierta de llegar al Congreso a fin de año. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, primero porque hace 30 años que estoy estudiando los problemas de la Argentina desde otro lugar, primero desde la academia, produciendo propuestas siempre, primero en artículos científicos, después de divulgación en los medios, libros, y ahora apareció la posibilidad de jugar. Es como que vos sos comentarista deportivo y un día te dicen, che, falta uno, no querés jugar, y vos decís, ¿cómo no voy a querer jugar? ¿Cómo no voy a querer jugar en primera además? Por supuesto que quiero jugar en primera y por supuesto porque quiero ser parte de los cambios. Hasta ahora he sido más bien un comentarista o un analista de lo que creía que se estaba haciendo bien o de lo que pensaba que se podía hacer mejor, y ahora tengo la posibilidad de hacerlo, y eso es lo que quiero hacer desde el día uno. Por eso ya empecé mi campaña con propuestas concretas, como es el caso de la reforma del Banco Central para eliminar la inflación en Argentina. Una propuesta más que interesante, sobre todo por un tema que es el más caliente y el que más preocupa a toda la sociedad, ¿no? La inflación es un problema que arrastra a la Argentina desde hace muchos años y que, sobre todo en el último año, ha generado muchos problemas en los bolsillos de los argentinos. ¿Cuál sería la solución para encarar un proceso de desinflación en la Argentina? Primero, entender que hace muchos años que venimos haciendo las cosas mal, que evidentemente es distinción de signo político. Después, Guatemala contra Guatepeor, si nos podemos analizar quién las hizo peor, pero les hicimos mal en materia monetaria en Argentina en los últimos 75 años prácticamente, y por eso somos de los pocos países del mundo que tenemos inflación. Segundo, entender que la forma de resolver el problema de la inflación la conoce el mundo entero, que no en Perú, que no tiene inflación Chile, que no tiene inflación en Bolivia, que no tiene inflación Colombia, que no tiene inflación Uruguay. Ninguno de los países de la región ni del mundo prácticamente tienen inflación. Quiere decir, hablando de la fórmula de Coca-Cola, no estamos hablando de poner un cohete en la luna. Vos me vas a decir, bueno, pero poca gente pudo poner un cohete en la luna. No, estamos hablando de algo que resolvieron 190 países del mundo. Quiere decir que cuando le dieron independencia al Banco Central, le sacaron la máquina de hacer billetes al presidente, evitaron que el presidente se financie en vez de con impuestos, con inflación, como hacen en Argentina, como hicimos durante tanto tiempo. Ese es el que va a terminar con la inflación en Argentina. Y podemos comprometer a toda la clase política en esa idea, porque no sabemos quién va a ser el próximo presidente en 2023. En una de esas nos toca a nosotros, nos toca el espacio político de Juntos por el Cambio, y en una de esas regla que nos fija un límite a nosotros mismos en la posibilidad de financiarnos con emisión monetaria. ¿Y por qué crees, Martín, que no se avanzó por ese mismo camino durante la gestión precisamente de Juntos por el Cambio, cuando tuvo la oportunidad de ser gobierno? Bueno, porque hubo un error de diagnóstico, evidentemente, en cómo funcionaba el problema de la inflación en Argentina, o una sobreconfianza en la propia capacidad de quebrar las expectativas del mercado, y la verdad que no, eso no ocurrió. Digamos, quiebre de expectativas no se produjo. No, una vez más, vos fíjate qué cosas pasaron en el gobierno, volver a pasar. El presidente en el gobierno anterior nombró 3 presidentes del Banco Central. Yo quiero que no pueda nombrar a ninguno. Yo quiero que ningún presidente pueda volver a nombrar, porque cuando el presidente lo nombra, hay una anécdota famosa de Carlos Fay, cuando Alfonsín lo llama al que después fue juez de la Corte, y le dice, mira, te voy a nominar para la Corte. Y entonces Fay está primero sobresaltado, le dice, le voy a decir 2 cosas, presidente. Alfonsín era en ese entonces Gardel, estamos hablando de fines del 83, principio del 84, y le dice, le quiero decir 2 cosas, presidente. Usted me honra con el nombramiento, con la terna, me honra
es el cargo máximo al que puede aspirar un juez, pero en segundo lugar, quiero decirle que a partir de ahora yo no le voy a atender nunca más el teléfono. Se terminó nuestra relación que teníamos, buena relación con Alfonsín, se terminó acá, no le voy a atender nunca más el teléfono porque usted es el Estado y yo soy el contrapoder. Y yo quiero que nosotros generemos ese cambio cultural en la Argentina. Quiero que esperemos que sea que al presidente y le toca a Larreta, a Vidal, a Lustó, a Manes, no sé quién va a ser el próximo, pero quiero que sea quien sea, no pueda ni nombrar ni despedir al próximo presidente del Banco Central. De la manera, no le puede pedir ni las reservas como le pedía Cristina, ni que baje las tasas como le pedía Macri, ni los pesos como le pide ahora Alberto Fernández al presidente del Banco Central. Y en este proyecto, Martín, te pregunto, ¿quién haría la designación de ese presidente que ya tendría su autarquía, ¿no? Que ya no tendría la incidencia del Poder Ejecutivo? La propuesta es bastante simple, la propuesta es que el directorio y el presidente sean nombrados por el Congreso, por un acuerdo del Congreso de 2/3 partes de los votos. ¿Por qué 2/3 partes de los votos? Porque de esa manera garantizamos que nadie con una mayoría simple en el Congreso, que simplemente tuvo una buena elección, pueda poner a su presidente. Que sí o sí tenga que existir un consenso y que ese consenso surja de un listado que elaboren los bancos públicos y privados y las universidades públicas y privadas. Entonces, que las universidades envíen a sus expertos en política monetaria, que los bancos envíen a sus expertos en política monetaria y que el Congreso encuentre un consenso para nombrar un directorio de ese listado de sugerencias de bancos y de universidades con 2/3 de los votos. De esta manera ganamos independencia, evitamos que sea removido ese directorio, a menos que otra vez sea tan malo el desempeño que el mismo Congreso con otros 2/3 diga, bueno, vamos a cambiarlo, pero de otra manera el directorio permanece en su cargo. O sea, Martín, y muy bien que el ministro de Economía, Martín Guzmán, a la hora de hablar de inflación, dice que la inflación tiene múltiples causas. Entre ellas está la emisión, pero no la toma como una causa única, ¿no? Si bien vos mencionaste cantidad de ejemplos que así demuestran, ¿no? Que la necesidad de controlar la emisión y de manejar una política monetaria correcta es la que puede ayudar a bajar la inflación. Pero te pregunto por estas otras causas que se suelen señalar y las políticas que se han aplicado al respecto, como por ejemplo la del control de precios que ha establecido el gobierno de Alberto Fernández, sobre todo en el último año. ¿Qué tipo de incidencia tiene eso a la hora de pensar en las expectativas que tanto se mencionan sobre cuánto estará la inflación dentro de algunos meses y cómo cada empresa, cada industria puede ir reponiendo su mercadería también, ¿no? Mira, si hay alguna lección que nos dejó la pandemia, es que necesitamos políticas públicas basadas en la evidencia. Y dicen, como algunos, mi abuela decía este dicho, no hay mal que por bien no venga. Creo que la pandemia sirvió para que consensuemos eso, para que ya no discutamos que las políticas públicas se tienen que basar en la evidencia. Con la inflación no puede ser diferente, se tiene que basar en la evidencia también. Si todos los países del mundo resolvieron el problema de la inflación con un banco central independiente y haciendo política monetaria, es por ahí. ¿Qué vuelta le estamos buscando? A ver, ¿qué son los empresarios de la Argentina los únicos especuladores y los de Brasil, que además son los mismos que los de Argentina? En Brasil no especulan y en Argentina sí. Son los empresarios que en Uruguay no, pero en Argentina, que en Chile no especulan, pero en Argentina sí. Son los gremios que en Brasil no, pero en Argentina sí generan inflación. Entonces, basta de excusas que no tienen nada que ver con la evidencia, que están reñidas con la evidencia. Necesitamos, sobre todo en este tema tan importante de inflación, basar nuestras políticas públicas en la evidencia. Y la evidencia científica de 190 países del mundo es que dominaron la inflación con política monetaria independiente. Con un Banco Central independiente se resuelve el problema de la inflación en el mundo. Vamos por ese camino. Sin duda, sin duda. Y te agrego otro de, uno de los argumentos que puso el gobierno, que es el precio de los commodities internacionales, como si solamente nos afectaran aquí en la Argentina, ¿no? Y claramente es un tema mundial y la inflación no es la misma en la Argentina que en el resto del mundo, ¿no? Te pregunto también pero además, por la actividad Perdóname, en los propios precios controlados por el gobierno no pasa eso. El gobierno controla el precio IPF, la nafta subió como 60%. El gobierno controla los precios de los alimentos que están en precio cuidado, subieron 50 y pico %. ¿De qué están hablando? Los textiles, que los controla el gobierno, la importación de textiles cerró toda la economía, fueron los que más subieron casi 70% de los textiles. Los materiales de la construcción volaron. ¿Qué material de construcción importan ahora? ¿El cemento se importa ahora?
¿De qué están hablando? Entonces, lo que necesitamos es mirar la evidencia científica. Está ahí la respuesta. Basta de hacer políticas públicas en la Argentina basadas en el Umbanda. Necesitamos hacer políticas públicas en la Argentina basadas en la evidencia científica y se termina la inflación. Ahora, la evidencia también nos muestra que el último año la economía argentina retrocedió un 10%, ¿no? Y ya se proyectaba que este año, recuperando algunas actividades, después de lo que fue esa prolongada cuarentena, la economía también iba a tomar nuevo vuelo. Sin embargo, hasta el momento no se está produciendo eso. ¿Qué debería hacer la Argentina para empezar a recuperar todo aquello que ha perdido, sobre todo en el último año? Y que viene arrastrando de retroceso en una economía que está claramente en un estado recesivo desde hace mucho tiempo. Sí, hay dos niveles. Uno es el de la coyuntura, el de la circunstancia puntual de la desgracia de la pandemia, encima mal gestionada por el gobierno. Eso, bueno, obviamente uno espera, yo quiero ser optimista, estoy tocando madera mientras hablo con ustedes, que el año que viene ya estemos todos vacunados, no venga otra letra griega con otro virus distinto y podamos volver a la normalidad el año que viene, al mismo tiempo no haya elecciones, esté despejada la incertidumbre electoral después de estas elecciones. Esos dos factores espero que contribuyan a que el año que viene sea un poco mejor para la economía argentina. Dicho eso, el nivel de capital por trabajador en Argentina, la cantidad de fierro que tienen los trabajadores para producir en Argentina, es hoy 20% menor que el que tenían en el año 2011. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que somos, aun cuando trabajemos a plena máquina, full, y esté todo bien en pandemia ni nada, vamos a ser 20% más pobres que en el año 2011. Y eso solamente se reconstruye con inversión. Necesitamos mucha inversión productiva. La infraestructura puede ayudar el Estado ahí, pero necesitamos mucha inversión productiva privada. Y hasta que no esté claro en Argentina cuáles van a ser las reglas de juego con la propiedad privada en Argentina, si el gobierno va a seguir estatizando empresas, cambiando reglas de juego, proponiendo que el modelo, como el tercer candidato a diputado de la Ciudad de Buenos Aires, Carlos Heller, que propone el modelo cubano y le dice a los cubanos patria o muerte, como si no hubiera visto lo que está pasando en las calles de Cuba. Hasta que no se salde esa disputa en Argentina y no quede claro que los argentinos queremos vivir en un país normal, que respete las reglas del juego, que premie el esfuerzo, que premie a los que quieren trabajar, a los que quieren invertir en la Argentina. Hasta que eso no ocurra, me da la sensación que de largo plazo no vamos a tener recuperación de la inversión. Sin duda, un tema que siempre planteo, ¿no? ¿Por qué alguien en el mundo va a decidir una inversión en la Argentina y no en otro lugar si las reglas no son del todo claras? Y en ese aspecto te pregunto por la situación impositiva, que es uno de los puntos más críticos a la hora de definir inversiones, porque en Argentina lo que hemos visto, sobre todo en los últimos tiempos, es que en lugar de reducirse, aumentan la cantidad de impuestos, ¿no? Argentina tiene un sistema impositivo enfermo, completamente enfermo, diseñado pensando en grandes empresas, en grandes industrias de la década del 70 y 80 que ya no existen más o que en todo caso no representan la mayoría del empleo en Argentina. Hoy el 95% de las empresas en Argentina que explican más de 2/3 partes de todo el empleo en la Argentina son pymes, son empresas de menos de 200 trabajadores y no pueden tener una legislación en materia de impuestos y en materia laboral que las asemeja a una gran empresa multinacional de 5.000 empleados. No tiene nada que ver eso, están fuera de la realidad los legisladores que sancionan impuestos permanentemente en la Argentina y lo que necesitamos es un esquema en Argentina que premia la producción. ¿Y eso cómo se hace? Sin impuestos a la producción. Algo que es una obviedad. El impuesto tiene que estar en la ganancia, no en la producción. No le podés cobrar impuesto a la gallina por cada huevo de oro que produce, porque no va a producir más huevo de oro. Lo que tenés que hacer es dejarla a la gallina que produzca todos los huevos de oro que pueda y después cobrarle una parte de los huevos de oro que es la ganancia. Así funcionan la mayoría de los sistemas tributarios exitosos del mundo, con mayor presión impositiva, con menor presión impositiva, con más peso del Estado, con menos peso del Estado. El flujo fuerte de impuestos está en las ganancias, no en el proceso de producción. Si nosotros ponemos un impuesto, penalizamos una actividad. Cuando le ponemos impuesto al cigarrillo, para que la gente fume menos. Cuando hay impuesto a la producción, es para que la gente produzca menos. Un país subdesarrollado no puede tener impuestos a la producción, y eso voy a trabajar mucho para cambiarlo ni bien llegue a la Cámara de Diputados. Te pregunto precisamente por eso, ¿no? ¿Cómo va a funcionar Juntos por el Cambio en una nueva conformación en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta sobre todo lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? Con algunos cruces que llevaron a hablar de una especie de código de convivencia entre los propios candidatos solamente para la campaña?
Es absolutamente normal en los momentos de elecciones que haya algún tipo de chicana o algún tipo de roce electoral normal, no pasa nada, es para ponerlo en términos de Cafiero, a Cafiero padre, a abuelo en realidad, le gustaba decir esta frase de que en realidad parece que estamos peleando, estamos reproduciendo, decía, ¿no? Y es cierto, es el costo que tiene que pagar el espacio para crecer. Es un espacio que tiene una apuesta ahora competitiva, es más competitivo Juntos por el Cambio cuando tiene adentro a un radicalismo fuerte, y ese radicalismo fuerte obviamente disputa espacio de liderazgo, y eso hace ruido, porque en las estructuras, antes el radicalismo acompañaba más pasivamente, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, hoy tiene un candidato muy competitivo que disputa palmo a palmo el liderazgo de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, lo mismo pasa con la figura de Lustó en la ciudad de Buenos Aires, entonces empiezan a aparecer liderazgos muy, muy fuertes que le disputan al PRO la conducción del espacio de Juntos, y eso es buenísimo para el espacio, se expande, se abre también a los sectores más liberales de la ciudad de Buenos Aires y entra, por ejemplo, Ricardo López Murphy, tal vez con algunas ideas un poco distintas, buenísimo, abre el espacio, en general 99% de las cosas pensamos muy parecido, tenemos diferencias en los decimales, no justifica que vayamos separados, vamos todos juntos, pero claro, él quiere un paso para participar, bienvenida a la competencia, y entonces bienvenido porque esa es la manera en que la gente termina eligiendo cómo se forman las listas y cómo se alternan los candidatos en la lista de diputados. Y eso es lo mejor que nos puede pasar. En vez de decidir a dedo, lo decide la gente, y eso, bueno, genera por ahí alguna crítica o alguna pelea normal en periodos eleccionales. Esa crítica también lleva un poco a la mirada hacia el pasado, hacia lo que fue la última experiencia, o en este caso Juntos por el Cambio está tratando de dejar atrás eso y avanzar en otro camino, en otro sentido hacia adelante. Como toda crítica, sirve si es para aprender. Vamos, si vos te vas a mirar el pasado para flagelarte, no sirve. Ahora, si vas a mirar para el pasado para aprender qué cosa hicimos mal, como estoy haciendo yo respecto a la propuesta del Banco Central Independiente, que alguien me decía, bueno, pero con el gobierno de Macri tampoco funcionó eso. Bueno, justamente porque no tuvimos Banco Central Independiente en el gobierno de Macri, tenemos que aprender que eso no funcionó y que tiene que ser sí o sí independiente el Banco Central. Entonces, si nosotros miramos para atrás para aprender, es la manera de evolucionar. Nosotros le tenemos que mostrar a la gente que mejoramos, que nos ampliamos, que ahora tenemos una propuesta muy competitiva en lo electoral, además tenemos más claro que nunca lo que vamos a hacer después de las elecciones de 2023 cuando volvamos a ser gobierno. Te hago la última consulta, Martín. ¿Cómo es llevar adelante una campaña en pandemia, en un cuadro que no es el normal, ¿no? Sobre todo para la movilidad de la ciudadanía. Sí, en la ciudad de Buenos Aires no se nota tanto esa diferencia porque si bien uno preferiría estar conversando con los vecinos más mano a mano y tal vez los timbreos o algunas actividades que se hacían antes no están hoy en la agenda y las agendas son más acotadas y menos multitudinarias, digamos, buena parte de la ciudad de Buenos Aires está conectada o bien a los medios tradicionales o bien a las redes sociales, entonces la campaña transita por canales que son neutrales al virus, digámoslo de alguna manera, entonces los candidatos por ahí estamos un poco más en los medios que en una campaña tradicional, un poco más en las redes sociales que en una campaña tradicional, lo cual incidentalmente a mí me favorece, pero ese es un tema personal mío. Muy bien, Martín, espero que pueda desarrollarla con normalidad y que se pueda llegar a lo que todos esperamos los argentinos, ¿no? La expresión máxima de la democracia, que es el enfrentar la posibilidad de ir a las urnas y de elegir a nuestros representantes. Así que te agradezco mucho estos minutos que pasaste con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Y gracias también a ustedes por estar ahí como lo hacen cada semana. Nosotros nos vamos a reencontrar dentro de 7 días aquí adelantando las noticias.